Poco antes de que Jesús fuera arrestado, le dejó una advertencia a Pedro. Leemos en Lucas 22:31 que le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. La imagen que emplea es fácil de entender porque el proceso de zarandear el trigo requiere de una acción violenta que busca separar el grano de la paja. Los campesinos de la época primero golpeaban el trigo con varas para que se desprendiera la parte de los tallos que no servía. Luego, con un tamiz, la sacudían de lado a lado para que el grano pudiera ser aislado de las otras impurezas. La analogía claramente le indicaba a los discípulos que iban a transitar por una situación en la que iban a ser probados intensamente. Pero también anunciaba que estas dificultades iban a servir para un propósito en el proyecto de Dios. La revelación de Jesús es llamativa porque existe una arraigada convicción en el pueblo de Dios que la vida a la que nos llama el Señor es una que se encuentra libre de las complicaciones y las dificultades que afligen al resto de la humanidad. Creeríamos que Jesús, en lugar de orar para que la fe de Pedro no falle, hubiera intercedido para que fuera librado del momento amargo que le iba a tocar atravesar. Esta perspectiva nos lleva, cuando las pruebas llegan, a sentir que algo ha fallado en nuestra vida espiritual. Acabamos enredados en infructuosos intentos por encontrar una explicación para lo que consideramos anormal. Nuestra vida, creemos, debería ser una larga sucesión de conquistas y trofeos. Los contratiempos están reservados para aquellos que no confían en el Señor. El anuncio de Jesús, sin embargo, claramente se alinea con lo que ha sido una constante en la historia del pueblo de Dios. El llamado a transitar por experiencias de duras pruebas. Un texto en Deuteronomio 8:2 nos ayuda a entender el motivo que el Señor tiene detrás de los contratiempos que afrontamos. Y te acordarás, le dijo Moisés al pueblo que lo acompañó hacia la tierra prometida, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Este pasaje nos dice que las pruebas no habían sido fortuitas, el resultado de los caprichos propios de la vida. Las pruebas, manejadas por el mismo Señor, apuntaban a un claro propósito: saber lo que había en el corazón de los israelitas, si iban o no a guardar los mandamientos del Señor. Y esto en sí despierta nuevas interrogantes, porque entendemos que Dios no requiere de pruebas para descubrir la realidad de nuestros corazones. Tal como afirma el salmista en el 139, 1 al 3. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos.
Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Si el objetivo de las pruebas era descubrir lo que estaba escondido en el corazón, entonces parecían innecesarias. Podemos entender mejor el propósito de las pruebas, sin embargo, cuando percibimos que las pruebas eran para beneficio del pueblo. Es decir, los que necesitaban entender lo que había en sus corazones eran los israelitas. Dios ya sabía cómo eran sus corazones, pero ellos aún no lo habían descubierto. El propósito de las pruebas era mostrar, era sacar a la luz lo que estaba aún escondido en sus corazones. ¿Por qué es importante este proceso de descubrimiento? La razón principal es que nos permite entender en qué áreas de la vida sufrimos de debilidades y errores en nuestra perspectiva que entorpecen nuestra relación con Dios. Este descubrimiento es fundamental para que podamos colaborar con el Señor en el proceso de transformación que quiere lograr en nosotros. Pues es imposible, como señala Amós 3:3, que dos anden juntos si no se han puesto de acuerdo. La palabra nos provee de otra analogía que nos ayuda a entender bien este proceso de descubrimiento. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24, el apóstol emplea la imagen de un espejo para ayudarnos a entender el efecto de la palabra sobre nuestras vidas. El espejo, que ha sido parte de los artefactos que ha usado el ser humano por 8.000 años, suple una necesidad, una visión de nosotros mismos que no podemos lograr con nuestros propios ojos. Nos acercamos al espejo para ayudarnos a ver aquello que no podemos ver por otro camino. Del mismo modo, las pruebas sirven como un espejo que nos ayuda a descubrir aspectos de nuestro propio corazón que no podríamos de otra manera conocer. Las pruebas pueden sacar a luz, por ejemplo, nuestra incapacidad para perdonar, nuestra dificultad para confiar o nuestra tendencia a quejarnos cuando las cosas se ponen complicadas. Cada una de estas actitudes necesita ser trabajada por el Señor. Pero el primer paso indispensable en este proceso es que tengamos un buen diagnóstico del problema que enfrentamos. Las pruebas nos ofrecen un análisis despiadado de lo que no funciona y lo que funciona en nuestras vidas. Descubrir aquellos aspectos en nuestra vida que no funcionan es una experiencia dura. Y así resultó en la vida de Pedro. Él creía que poseía un compromiso con el Señor que resistiría cualquier dificultad. No obstante, cuando arrestaron a Jesús, Pedro no se atrevió siquiera a confesar que conocía a Jesús. El descubrimiento de su propia fragilidad fue una experiencia amarga que, nos dice Mateo 26:75, lo llevó a llorar con desconsuelo. No obstante, Pedro ahora estaba parado en un mejor lugar que cuando aseguró que nunca negaría al Señor. Conocía sus propias limitaciones y sabía que no podía avanzar si no se apoyaba en la abundante gracia del Señor. Este proceso de descubrimiento de nuestras propias debilidades encierra un peligro. El identificar nuestros puntos débiles puede prestarse para que redoblemos nuestros esfuerzos por cambiar, cueste lo que cueste, aquel aspecto de nuestro carácter en el que no damos con la talla. Así se lo propuso el hijo pródigo en Lucas 15:11 al 32, cuando, sentado en las ruinas de lo que
había soñado alguna vez para su vida, decidió emprender el viaje de regreso a su hogar. Por el camino, ensayó lo que quería decirle a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Este varón poseía un plan para volver a congraciarse con el Padre, pero el Padre no lo escuchó. Nuestro Padre no necesita ayuda para saber lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Lo que requiere es que nosotros estemos dispuestos a dejar que Él trate con nosotros, que seamos barro en sus manos, para que Él pueda darnos la forma que anhela darnos. Para que esto sea posible, debemos resistirnos a querer nosotros dirigir el proceso de transformación en nuestras vidas. Nuestro llamado es a presentarnos delante de Él en la condición que estemos y pedirle que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. De esta manera, entonces, entendemos que las pruebas son parte de un propósito mayor en nuestras vidas, que Dios nos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Las pruebas son apenas el primer paso en este proceso, pero son un primer paso indispensable. Si no logramos desde el primer momento trabajar en un mismo espíritu con el Señor, el camino por delante estará repleto de momentos de tensión y conflicto. Cuando entendemos que podemos convertir las pruebas en nuestra mejor oportunidad para crecer, comenzaremos a perder nuestro temor a pasar por situaciones difíciles. Nos abrazaremos a los contratiempos, las dificultades y los reveses porque estamos convencidos que son la puerta que se abre hacia una vida de mayor comunión con el Señor. Una oportunidad para avanzar que no se nos ofrece por ningún otro camino. Cuando crecemos en esta convicción, incluso nos atreveremos a exclamar junto con el salmista lo que declara en el 119, 71 y 75. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido.